Hoy viajamos a Vietnam con un tazón que huele a anís estrellado, canela y jengibre, y que llega humeante como una promesa de calma. Bienvenido a Mundialmente Delicioso, donde cada plato trae una historia y cada historia termina con ganas de otro bocado. El protagonista es el potay, una sopa de fideos de arroz con caldo claro, y láminas de res tan finas que se cocinan al tocar el caldo. Po es el plato más icónico de Vietnam, y su historia refleja cambios sociales, influencias coloniales, y una diversidad regional que se siente en cada acompañamiento. El origen exacto se debate, pero la mayoría coincide en algo: nació en el norte, entre el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX. Desde ahí, el po fue creciendo como crece lo verdadero. En la calle, en la mañana, entre vapor y pasos rápidos. Y aunque hoy lo veas en restaurantes elegantes, el corazón del po sigue siendo humilde: un caldo claro hecho con paciencia, fideos sencillos y un equilibrio de especias que no gritan, perfuman. En este episodio vamos a seguir su viaje desde Hanoi hasta el mundo. Veremos cómo las migraciones cambiaron el tazón, cómo el norte lo mantuvo puro, y cómo el sur lo volvió más exuberante con hierbas y salsas. También vamos a hablar del potay, esa versión de res poco cocida que parece simple, pero exige un caldo perfecto. Quédate conmigo, porque cada sorbo es una página de historia, y cada bocado cuenta cómo Vietnam convirtió necesidad en arte. Si te gusta viajar con recetas y escuchar culturas en la cocina, suscríbete a Mundialmente Delicioso y acompáñame en este camino. Hoy comemos y escuchamos a Vietnam hablar desde el caldo mismo. El origen exacto del po se discute, y esa discusión no le quita fuerza, la aumenta. La mayoría de las pistas lo colocan en el norte de Vietnam, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en una época de cambios bajo dominio colonial. Una teoría apunta a la influencia francesa. En Vietnam existía el hábito de aprovechar todo. Y cuando los franceses introdujeron y promovieron el consumo de res, el hueso y los recortes se convirtieron en un tesoro para los vendedores. Algunos historiadores creen que el po evolucionó desde un guiso francés de res, adaptado con especias vietnamitas como anís estrellado, canela y jengibre. Incluso se dice que el nombre po pudo haberse acercado a una palabra francesa asociada con el fuego, como si el calor hubiera bautizado el plato. Otra teoría mira hacia China. Comunidades inmigrantes trajeron tradiciones de sopas de fideos con res, y el norte de Vietnam pudo haber tomado esa base para transformarla con su propio equilibrio aromático y su estilo de caldo más claro. Y existe una tercera idea, muy local. Antes del po, en el norte se comía una sopa de fideos con búfalo de agua. Cuando el mercado cambió y la res se volvió más común, los vendedores reemplazaron el búfalo por res, y así nació una versión temprana que se acercaba a lo que hoy llamamos po. Sea cual sea el camino, el destino fue el mismo: un caldo limpio, especiado y profundamente reconfortante. Cada teoría dice mismo: el po nació adaptándose al cambio, y cuando una calle adopta un caldo, ese caldo permanece. Para imaginar el po temprano hay que caminar por Hanoi cuando amanece, y escuchar el sonido de los pasos en calles húmedas. En las décadas de 1920 a 1950, el po se vendía en la calle, con vendedores que cargaban ollas y tazones en varas de bambú. El perfume del caldo anunciaba su llegada antes de verlo. El potay, con res poco cocida, se volvió una forma elegante de aprovechar un caldo claro y profundo. Fideos planos de arroz, cebollín y unas láminas de res cortadas finísimas. Nada más, porque cuando el caldo es perfecto, no necesita maquillaje. La res se colocaba cruda en el tazón y el caldo hirviendo la convertía en un rosa suave en segundos, como un truco de calor que se repite cada día. Con el tiempo aparecieron otras versiones. El po chin, con res bien cocida, para quien prefiere una mordida más firme. El po ga, con pollo, más ligero pero igual de aromático. Y en cada esquina, pequeñas decisiones que cambiaban el carácter del tazón: más cebolla, menos especia, un caldo más fuerte, un caldo más delicado. Lo importante es que el po se volvió rutina y celebración a la vez. Desayuno rápido, cena tardía, remedio para el frío, y también motivo para reunirse. Ese éxito no venía de lujo, venía de precisión. En Vietnam, un buen po se reconoce por la claridad del caldo, por el aroma que llega antes que la cuchara, y por el equilibrio que se siente sin pensar. El secreto era la paciencia: horas de hervor suave, espuma retirada, huesos lavados.
para que el caldo quedara limpio y brillante. Después de la guerra, cuando muchas familias vietnamitas salieron del país, el Po viajó con ellas. En cada destino nuevo, Estados Unidos, Francia, Australia y tantas otras ciudades, el tazón se convirtió en hogar portátil. Al principio era una comida para reunir comunidad, un lugar donde el idioma se sentía seguro y el aroma del caldo traía calma. Con el tiempo, los vecinos de otras culturas se acercaron, probaron una cucharada, y entendieron por qué el Po es una sopa que abraza. Así empezó su vida global. Aparecieron variaciones para nuevos gustos y nuevas despensas. Po con albóndigas, po de mariscos, po vegetariano con tofu, y versiones de pollo que se volvieron favoritas por su ligereza. En algunos lugares el caldo se hizo más intenso, en otros más suave, pero el sello se mantenía, un perfume de especias cálidas y un equilibrio entre sal, dulzor y umami. El Po se volvió confort food mundial, porque funciona en días fríos, en noches largas, y en momentos donde solo quieres algo que te cuide. También se volvió un símbolo cultural. Festivales y celebraciones lo ponen en el centro como un orgullo compartido. Y mientras más gente lo comía, más se hablaba de su historia, de sus raíces, y de esa capacidad vietnamita de transformar influencias en identidad. Cada tazón cuenta resiliencia, creatividad y oficio. Y cuando alguien en una ciudad lejana aprende a hacer caldo claro con anís estrellado y canela, está repitiendo un gesto que comenzó en una calle del norte. En 2007 la palabra Po entró en un diccionario importante del inglés, señal de que ya era mundial. Y cada abril, en Vietnam, se celebra un día dedicado al Po, como fiesta de identidad. En 1954 Vietnam se partió en dos, y con esa línea también viajaron recuerdos y recetas. Muchos habitantes del norte se movieron hacia el sur, llevando el Po en la maleta invisible del sabor. En Saigón, hoy ciudad Ho Chi Minh, el Po cambió de ritmo. El sur tenía otros mercados, otras hierbas, y una energía distinta, más abierta a añadir, a decorar, a hacer del tazón un jardín. El Po del sur suele ser un poco más dulce, y llega acompañado de albahaca, cilantro, brotes de frijol, chile, lima, y salsas que cada persona mezcla a su manera. Se convirtió en una experiencia personal, donde el comensal termina el plato en la mesa. En cambio, el Po del norte se mantuvo más sobrio. Allí el foco está en el caldo, en su pureza, en la profundidad que sale de huesos, tostados y especias medidas. El norte suele usar menos acompañamientos, cebollín, cilantro, y nada que distraiga del sabor principal. Esa diferencia no es una regla rígida, es un reflejo de clima, historia y costumbre. El sur, más tropical, invita a lo fresco y crujiente. El norte, más frío, abraza lo simple y cálido. Y aún así, ambos comparten el mismo ADN, fideos de arroz, caldo aromático, y una idea de equilibrio que hace que el Po se sienta ligero aunque sea sustancioso. Cuando una familia del norte se sentaba a comer en el sur, el tazón les recordaba su origen, pero también les ofrecía una nueva forma de pertenecer. El Po se volvió puente, un puente comestible entre regiones, entre memorias, entre maneras distintas de entender la comodidad. No es una pelea de versiones, es una conversación regional, porque ambas buscan lo mismo, un caldo que consuele, y un bocado que despierte siempre hoy. Ahora llevemos la historia a la cocina, porque el Po Thai se entiende mejor cuando el caldo se forma frente a ti. Empieza por el perfume, tuesta cebolla y jengibre directamente sobre una llama o una sartén seca hasta que aparezcan zonas oscuras y dulces. Ese tostado da profundidad sin enturbiar. En una olla grande coloca huesos de res bien lavados. Y también un poco de carne con tejido para dar cuerpo. Cubre con agua fría, lleva a hervor y desecha esa primera agua para limpiar. Luego vuelve a cubrir con agua limpia, baja el fuego y deja que el caldo respire en hervor suave. En ese momento añade las especias, anís estrellado, canela, clavo, cardamomo si te gusta, y semillas de cilantro, junto con la cebolla y el jengibre tostados. La cocina se llena de un aroma que parece panadería y bosque al mismo tiempo. Para que el caldo sea claro, retira espuma y grasa en la superficie con paciencia, como si estuvieras puliendo. Sazona con salsa de pescado para el umami, y un toque de azúcar de roca o algo dulce para redondear, porque el Po no es solo sal, es equilibrio. Deja que el caldo se concentre lentamente, y cuando lo pruebes debe sentirse limpio,
profundo y ligeramente dulce al final. Algunas personas terminan con un poco de sal y un ajuste de salsa de pescado. El objetivo es que el caldo sea tan bueno que puedas beberlo solo. Ese es el estándar. Y entonces el potay se vuelve fácil. Porque la res solo necesita calor, no necesita tiempo. Cuando el caldo esté listo, cuélalo, prueba, ajusta sal y dulzor, y déjalo reposar. El reposo enfría la prisa, y mañana el sabor será aún más redondo como si la noche lo hubiera afinado. Para servir potay, todo ocurre en minutos, porque el caldo hizo el trabajo lento. Prepara los fideos de arroz, enjuágalos y blanquéalos hasta que estén tiernos pero elásticos, luego escúrrelos bien para que el tazón no se diluya. Coloca los fideos en el fondo, añade cebollín y cilantro, y si sigues el estilo del norte mantén la mano ligera. Aquí manda el caldo. Ahora viene el tay, res cruda cortada muy fina, como papel. Pon las láminas sobre los fideos, separándolas para que el caldo las toque por igual. En cuanto viertas el caldo hirviendo, verás cómo la carne cambia de color delante de ti, y esa transformación es parte del encanto. El caldo debe estar bien caliente, porque su calor cocina la res sin endurecerla. Añade cebolla blanca en láminas finas si te gusta, y un poco de pimienta para levantar el perfume. Luego prueba, si el caldo está balanceado, sentirás la res, las especias y una dulzura ligera que no se nota, pero sostiene todo. A partir de ahí decides el camino del norte o del sur. El norte suele dejar el tazón tal cual, como una declaración de confianza. El sur invita a jugar, a construir, a perfumar. Puedes poner lima, chile y hojas de albahaca, y también una salsa dulce y espesa que muchos mezclan al gusto. Lo importante es no ahogar el caldo, porque el caldo es la historia. Entre cucharada y cucharada, alterna con un bocado de fideos, y deja que el aroma suba. Si quieres el estilo del sur, trae a la mesa brotes de frijol, albahaca tailandesa, lima, chile y salsa hoisin, para que cada persona construya su tazón. Un chorrito de limón despierta, y una hoja de albahaca perfuma. Come despacio hasta sentir anís al final. El potay parece sencillo, pero contiene un mapa de Vietnam. Nació en el norte cuando la calle aprendió a convertir huesos en un caldo claro y profundo. Creció entre influencias, entre ideas francesas, tradiciones chinas y costumbres locales que ya conocían sopas de fideos. Se hizo famoso en Hanoi, viajando sobre varas de bambú. Y luego cruzó el país cuando la historia empujó a la gente a moverse. En el sur se llenó de hierbas y contrastes, y en el norte se mantuvo como una lección de pureza. Después, con la diáspora, el po llegó a mesas de todo el mundo y se volvió un idioma común de comodidad. Hay platos que se vuelven famosos por lujo, y hay platos que se vuelven eternos por necesidad y cariño. El po pertenece a la segunda categoría. En cada tazón hay paciencia, porque el caldo exige tiempo. Hay precisión, porque las especias deben perfumar sin dominar. Y hay humanidad, porque es un plato que se sirve rápido en la calle, pero se recuerda lento en el corazón. Cuando veas las láminas de res cocinándose con el vapor, piensa en todas las manos que hicieron ese gesto antes. En un callejón de Saigón o en un restaurante de otra ciudad, el po sigue contando la misma historia, tradición y adaptación. Y eso es lo que lo hace grande. Hoy, un tazón de po reúne a desconocidos y los vuelve vecinos por un momento. Si esta historia te dio hambre y te enseñó algo, suscríbete a Mundialmente Delicioso para viajes de sabor. Dale me gusta, comparte con alguien que ama las sopas, y comenta qué plato vietnamita quieres ver después. Hasta la próxima, cocina con paciencia, sirve con cariño, y deja que el caldo cuente su verdad.